Vía Pública. 11 de la noche con 1 minuto, les damos la bienvenida a este Vía Pública en una nueva semana, terminando además el mes de mayo con un día que ha estado para el olvido, por lo menos de la zona central, con mucha lluvia. A esta hora continúan las precipitaciones sobre la región metropolitana. Pero hubo noticias, estas vinculadas con las licencias médicas que han ido entregando cada día más información, y hoy fue la propia Contralora General de la República, Dorothy Peris, quien expuso ante la Comisión de Salud del Senado en el marco de este verdadero escándalo por el uso irregular de las licencias médicas. Esto luego de que el órgano fiscalizador revelara que entre el año 2023 y el 2024 más de 25.000 funcionarios públicos habrían hecho un uso indebido de sus días de reposo viajando al extranjero durante todo o parte de su periodo de licencia. En la instancia anunció nuevas indagatorias. A partir de este año, por ejemplo, se hará un cruce de información de base con datos masivos que será entregado a la ciudadanía, y los resultados serán remitidos a las autoridades competentes, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y todos los servicios que tengan que ver con esta situación. Además, reveló que se encuentra en curso el cruce de datos de Capredena y también de DIPRECA, es decir, las licencias médicas que están vinculadas con las Fuerzas Armadas y también las policías. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con alguien que estuvo precisamente participando en la comisión, que escuchó y vio frente a frente a la Contralora General de la República. Tomamos contacto hasta ahora con el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, que está en Uruguay hasta ahora, ¿no? Senador, ¿qué tal? Buenas noches. Rumbo a Uruguay. Estoy haciendo escala en Buenos Aires en este minuto y parto muy temprano con este video al Parlamento, que es un foro parlamentario del continente. Bueno, senador, vamos a lo que nos convoca. Usted participó hoy día en esta comisión de salud. ¿Quedó conforme con las explicaciones que se entregaron allí frente a los senadores? Bueno, la Contralora tuvo un desempeño notable porque entregó mucho detalle de lo que fue su investigación de los 25.000 funcionarios. Prometió ahora ir por aquellos que eventualmente falsificaron licencias, pero que se movieron dentro del territorio nacional, que pueden llegar a ser 100.000, o sea, una cosa bastante maciza. Más Capredena, DIPRECA, las fuerzas de orden en general, y por supuesto con toda la energía que significa que los sumarios que debieran estar partiendo hoy día, que tienen 30 días según la instrucción del Ministerio de Hacienda, debieran arrojar desvinculaciones y también devoluciones de dinero por las... Por eso yo creo que esta fue una reunión sólida, contundente, hubo voluntad de todos los sectores, del Ministerio de Salud también, de llegar hasta el final, porque en el caso de la salud, por ejemplo, el ausentismo en los hospitales redunda en la postergación de los enfermos. Un pabellón no puede funcionar si no tiene la enfermera, la arsenalera, las camas no pueden mantenerse, sino que se reducen cuando falta atención para ellos, porque faltan o se ausentan el personal. O sea, esto tiene un impacto directo en la población. Y aquí es importante destacar que la mano dura tiene que llegar también a los directores de servicios en el área pública que no estén aplicando las normas vigentes. Porque a veces se cree que todo esto es producto por nuevas leyes. No, hoy día hay instrumentos que no se han usado para sumariar, para desvincular a gente que a todas luces se engañó en esta colusión de licencias médicas entre un comprador a precio barato y un emisor, un médico, desgraciadamente, que se presta para traicionar la ética y el juramento hipocrático. Sí, más senador, aquellos médicos, 250, que están en el informe también, que dedicaban su ausencia porque se declaraban enfermos, pero a la vez se iban a atender parto en clínicas privadas. Una cosa ya que supera todos los márgenes imaginables de un abuso completo del sistema público de parte de estos profesionales. Y yo también espero que el Colegio Médico tome medidas muy drásticas. Hoy día debió renunciar el vicepresidente de la orden porque se vio afectado por esta situación. Con mayor razón, el Colegio Médico tiene que colaborar mucho más aún para poder sancionar a esos médicos transgresores de todas las normas vigentes. Sí, senador, bueno, abrió varios puntos de lo que tiene que ver con este gran tema que son las licencias médicas, pero quería quedarme por algo que usted planteaba. Chile ya tenía los controles para eventualmente poder haber detectado algún uso fraudulento de las licencias médicas. ¿Por qué no se hizo? ¿Porque no se quería aplicar? ¿Porque no se sabía? ¿Porque falta personal? ¿Cuál es la causa de todo esto? Mire, yo creo que se convirtió ahora en un paisaje, esto de la pillería, esto de que el que se avivaba le iba mejor, porque era muy fácil llegar y tirar licencia, como se dice comúnmente. Es decir, conseguirse con alguien una licencia falsa para poder viajar, como lo hicieron esos 25.000, para poder hacer a veces arreglo en la casa,
conseguir otra pega, tener un doble empleador. O sea, que había muchas motivaciones y la gente honesta pasaba a quedar casi como tonta o ingenua, porque esto era una práctica generalizada. Eso es lo que al final ocurrió. Y los jefes no se atrevían. El caso de Coquimbo es emblemático. Un jefe de una repartición pública verificó y denunció a una persona que había tomado viaje al extranjero estando con licencia. Y terminó él destituido después. Imagínense, el ladrón detrás del juez. Una cosa que es francamente increíble. O una doctora que se indicó una licencia médica para hacer un viaje al exterior. U otros que se dedicaron a hacer estudio posgrado con licencia médica en el exterior. O sea, cosas que ya superan toda la imaginación. Por eso es que esto ya no da para más. Y por lo mismo, tiene que haber una mano firme en las sanciones. Eso es lo que viene este mes de junio. Y ojalá que en esto el Ministerio Público, donde fuimos hoy día con mi colega Turresti, también aplique todas las acciones penales, porque aquí puede haber penas de cárcel, e incluso con la nueva ley a los grandes emisores, suspensión del título profesional de médico a aquellos que falsean también la ética profesional. Senador, pero usted es partidario entonces, por lo que describo de sus palabras, de que las personas que hicieron mal uso de las licencias médicas, los 25.000 que aparecen ahí en el paredón, ¿hay que echarlos del sistema público o hay que ver caso a caso? Porque la gente que ha sido pillada, gente que ha tenido figuración pública, que tiene cargo, ha dicho, bueno, yo aparezco, pero, o sea, cada uno entrega su argumento como diciendo, bueno, yo estoy pero no estoy, como que estoy al límite. ¿Hay que escucharlos o hay que sancionar al tiro? Mire, por suerte hay un plazo muy acotado de 30 días y en aquellos que se demuestre lo que está ya en la estadística del cruce de información, debieran irse, debieran salir de la administración pública y debieran devolver la plata, porque hablemos en castellano. Eso es lo que deberá suceder. No digo que no se escuche ya en un juicio colectivo y a todos los metan en la misma... No, cada cual tendrá que expresar su descargo, por algo hay un debido proceso, pero un debido proceso corto, con la solidez de los argumentos para resolver, no para pasar al olvido, como muchas veces pasa en este país, que queda todo en la indulgencia, todo olvidado en una amnesia colectiva. No, esto ya es insoportable porque con esos 350.000 millones de pesos que al año cuestan las licencias médicas, se podrían construir 70 CEFAM, más de 10 hospitales. O sea, hablando en la salud también, o sea, es una plata perdida hoy día que no se quiere nadie hacer cargo de tomar el toro por las astas. Esto es lo que ya tocó ya el fondo profundo, ¿verdad?, con estas condiciones que se han planteado. Ya, pero esto es un punto de inflexión, senador, doctor Juan Luis Castro, porque hemos hablado de este tema de la salud un montón de veces, han habido carteles de las licencias médicas y salen los reportajes en los medios de comunicación y todo el mundo se escandaliza, pero después bajamos la guardia y vuelven a aparecer las licencias que se ofertan, la gente que las pide sin estar enferma. ¿Le parece que el de ahora, el que hace la Contraloría, es un punto de inflexión grande que de verdad va a ser un golpe a este mal que tiene el país? Yo espero que sí, porque hay que pasar de la retórica a la acción. Sí. Por ejemplo, le hemos propuesto al Ministerio de Salud que termine con esta prebenda de que en el sector público se paga automáticamente el sueldo y no se revisa la licencia, sino que se ve todo después y por eso se aprovechan. No puede ser que no haya un límite para emitir licencias médicas a los profesionales. Hoy día 300 médicos emiten más de 1.600 licencias médicas al mes. Son médicos licenciosos, derechamente. O sea, cuando el 80% de los médicos emiten menos de 200 licencias al año, lo están haciendo bien, pero un grupo definido está gastando millonadas, está haciendo asociación ilícita, está actuando dolosamente, está defraudando porque hay una clientela que está dispuesta a comprar licencias. Es el drama cultural que tenemos en nuestro país y por eso tomo las palabras de todas las autoridades, porque todos han empeñado su mejor oficio en esto. Pero esto tiene que ser en la acción, en la intervención, sin desidia, sin mirar para el techo los jefes, arriesgándose a que los gremios hagan defensa corporativa, mala suerte. Aquí se trata de defender la conducta de probidad de un servidor público, porque ni vamos a terminar con la licencia médica porque es un derecho social, está hecho para proteger al trabajador cuando está enfermo. Vivir enfermo, Davor, es mucho más caro que vivir sano. Por lo tanto, esa prebenda tiene que estar presente como un derecho, pero no en el abuso, que es lo que aquí ha sucedido de manera descarada. Ya, y en las medidas que se anunciaron, porque Dorothy Pérez, la Contralora, también dijo que, por ejemplo, va a hacer una revisión anual de este cruce de información que ahora costó harto trabajo porque no estaba bien aceitada la maquinaria de alguna manera para cruzar todos los datos de la PDI y también de la licencia médica, pero ahora se supone que ya se sabe cómo hacerlo. ¿Es bueno una vez al año o esperaría que hubiera además otras medidas para ponerle coto a esto? No, por ejemplo, mire, ¿quién se explica ese famoso convenio entre la PDI y la Superintendencia de Seguridad Social? Que tiene más de 10 años, ¿no? Ese. No arrojó ni un dato, por favor. O sea, aquí no puede haber buenas intenciones sin que esto pase a la realidad y se intervenga, por un lado, el sistema público, con las modificaciones, por ejemplo, que mencioné,
pero también el sistema general de licencias médicas. Mire, FONASA, con el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, avanzando bien, FONASA va a tomar el control de las licencias médicas. No las COMPINE, que son las comisiones de medicina preventiva en las regiones, que son muy débiles. Eso es una buena idea. La Suceso, superintendencia, deberá hacer la fiscalización del reposo, o sea, controlar si la gente realmente está cumpliendo el reposo. Y la COMPIN debe ser solo el organismo de apelación, donde la gente que tenga un reclamo vaya ahí y presente su interrogante, su reclamo. O sea, separando funciones, pero muy claramente haciendo que todo el Estado funcione de una vez. Y los directores de servicios en el área pública, si no se ponen los pantalones, si no realmente aplican sanciones ahora, porque esta es la prueba de la blancura, estos 30 días son decisivos, que claramente también deberían ser sacados. Ya. ¿Cuánta sospecha tiene usted de que este problema se repite también en las Fuerzas Armadas, en Dipreca, en Capredena, que va a ser ahora recién investigado? Mira, aquí no puede haber secretismo de nadie, o sea, el Poder Judicial, nosotros en el Congreso lo mismo, ya se está haciendo esa revisión. Las Fuerzas Armadas tienen que tener el mismo deber con la ciudadanía de transparentar su situación, de ver qué está pasando en los hospitales de Fuerzas Armadas, de ver qué está pasando en el aparato administrativo de las Fuerzas Armadas, porque este es un fenómeno, digámoslo, muy generalizado. Así que aquí no es por ofender a nadie, pero nadie está inmune hay que hacer investigados. Me parece que todos tienen que poner sus condiciones transparentemente a disposición de la Contraloría. Lo va a hacer Capredena, que es la Caja del Ejército, lo va a hacer DIPRECA, que es la Dirección de Carabineros de Investigación. O sea, bien, creo que eso tiene que funcionar absolutamente porque nadie está por sobre la ley para poder salvaguardar el interés del país. Ya, llevamos más o menos, senador, 5 días hablando sobre este tema de que se conoció este informe de la Contraloría que ha tenido desagregados en las últimas horas. ¿Usted está conforme con la forma en que el Colegio Médico ha enfrentado este tema? Usted conoce bien al gremio por dentro, fue presidente del Colegio Médico hace ya muchos años, pero fue presidente, conoce cómo funciona la orgánica. ¿Han respondido bien o habría esperado usted una posición más dura del Colmed? Mire, hubo una polémica hace un mes con ellos, donde creo que hubo declaraciones desafortunadas. Ellos se quejaron de una especie de falta al debido proceso en la fiscalización, Sí. levantaron su voz. Se arregló eso hace pocas semanas atrás, se arregló, lo dieron cuenta en la Comisión de Salud del Senado, hicieron una declaración bastante firme al respecto. Me parece correcto que si había un caso en las filas del Colegio Médico, dé un paso al costado, me parece bien. Y ahora lo que yo esperaría como expresidente del gremio es que los listados de los médicos, de esos 250 que salían a operar cuando estaban con licencia, otros que derechamente están al margen de la ética profesional vendiendo licencias médicas, todos sean sumariados y despojados también de la tuición del Colegio Médico, sean expulsados de las filas. La última vez que se expulsó a alguien fue en mi periodo, el año 2003, por una situación exactamente igual a esta, y eso no puede discontinuarse. El Colegio Médico defiende una profesión, no defiende como un sindicato a los miembros, debe defender el prestigio de una profesión. Y en eso creo que tiene una tarea enorme. ¿Y el Ministerio de Salud cómo evalúa el comportamiento que ha tenido desde que ha explotado este caso? Porque también hay organismos públicos, la Subsecretaría de Salud específicamente, que está metido en este tema, que tiene casos, personas que tienen que revisar o sumariar o expulsar de la administración pública. Mire, yo valoro que en este periodo, por primera vez en 35 años, se están implementando leyes que regulan las licencias médicas. Esto es un tema que nadie se quería meter. Ya salió el sábado pasado la ley de grandes emisores con el castigo máximo de despojar el título profesional, multas millonarias y cárcel. El proyecto que está tramitándose de FONASA interviene en la admisibilidad de todas las licencias médicas, o sea, cómo se autorizan y cómo se regulan. Y viene un último proyecto que va a ingresar en junio, no lo conocemos aún, que busca cambiar el subsidio, es decir, esta cosa bien paradójica, rara, que una licencia de menos de 11 días se pague solo desde el cuarto día al trabajador. Y eso hace que se genere una presión sobre los médicos y se emitan licencias de más de 11 días sin justificar. Mucho resfriado, mucha gripe, que debe ser una semana, termina siendo 15 días. ¿Por qué? Porque el trabajador presiona a veces excesivamente a los profesionales para que le paguen, ¿no es cierto?, todos los días no trabajados. Bueno, ese tipo de segregaciones tienen que revisarse. Y esa es una oportunidad para terminar con este favoritismo en el sector público de pagar ex ante la licencia y no ex post, como corresponde a los trabajadores del Código del Trabajo, que son muchos más en nuestro país. O tener un tope de licencia por médico según la calificación, según la especialidad, porque eso es variable según el tipo de licencia médica, pero aquí en Chile el grueso es salud mental y enfermedades musculares. Ahí está el foco principal del abuso y por lo tanto se puede entrar perfectamente. Y en este tema del control, FONASA tiene que tomar quizás las buenas prácticas de las ISAPRES, curiosamente a partir de toda la discusión que hemos tenido sobre las ISAPRES. Sí. O sea, FONASA es el pagador, hoy día es un pagador ciego, que la verdad paga porque ya está combinado a pagar la licencia, pero no la controla. Entonces,
qué bueno que tome el toro por las astas, ponerse un organismo mucho más robusto que las Compines, admita o no, autorice o no una licencia, reduzca o no los días y tenga facultad de poder ordenarle a la Suceso, Superintendencia de Seguridad Social, el control y fiscalización del reposo. Porque aquí también hay mucha paradoja, pues. Hay gente que, claro, dice, yo tengo una licencia por depresión, entonces yo me voy a otro lado. Pero tiene que decirlo, porque si alguien dice en Santiago, yo voy a estar un mes con licencia, el médico al momento de emitir le dice, ¿y usted dónde va a guardar reposo? Y si le dice, voy a estar en un balneario, ¿cuál es? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde va a estar? Eso se puede hacer porque permite controlar ese reposo. Claro. Pero si alguien se manda a cambiar, después de haber dado una dirección en Chile, no está permitido. O sea, nos van a sorprender. Y eso es una realidad. Ya los que salieron fuera del país ya están sorprendidos. Por lo tanto, creo que en esto hay que ser súper aterrizado para que nadie crea que se la puede llevar pelada, como dice en buen chileno, que es lo que ha sido el fenómeno hasta ahora. Ya, y en aras de la transparencia, deberíamos conocer todos los chilenos quiénes son los 25.000 involucrados en esta observación que ha hecho la Contraloría General de la República, porque se ha hablado de los organismos que tienen a ciertas personas, ciertos casos o gran cantidad de licencias, pero deberíamos conocer quién es cada persona que está allí imputada o apuntada por la mira de la Contraloría. Que no, si ya está en manos hasta la altura de todos los alcaldes, que son el 60% de los afectados, de todos los jefes de servicios públicos. Pero de ¿y los el secreto de la ministerios, salud de la del UNICEF. paciente? O sea, tiene que llegar un momento, yo no digo que se conozca el tiro, pero de aquí a fines de junio, todas estas autoridades que han llevado estos sumarios que partieron hoy, tienen que decirle al país, mire, yo tenía 30, 40, 100 a mi cargo, esto es lo que pasó en este mes y este es el resultado del sumario. Había a lo mejor un atenuante, se podrá entender, pero muchos no van a tener ninguna atenuante sino agravante. Y ahí lo que queremos son desvinculaciones, porque esa es la única medida a esta altura que se puede tomar con eficacia. Ya. ¿Hay algún sistema de licencias médicas, senador, que sea perfecto? Porque aquí, claro, se discute mucho, hay un montón de proyectos que están involucrados, el de los grandes emisores uno y otros que usted nos describía, pero ¿hay alguna experiencia que usted diga, bueno, usted está en Argentina, no sé cómo será en Argentina o en Uruguay o en Europa, ¿cuál es el modelo que nos debería inspirar o culturalmente cada país tiene que tener su propio sistema de licencia? Lo mejor en países desarrollados es la licencia que tiene 1 o 2 días de deducible. Ya. Es decir, a todo evento, a usted le den 10 días o le den un mes, sea de cargo suyo, porque así hay una corresponsabilidad del paciente, que 1 o 2 días sean de cargo suyo directamente y el resto se cubra bajo una licencia bien vigilada. Vale decir, que tenga una proporción entre el diagnóstico y los días. No puede haber una desproporción entre diagnóstico y día. Segundo, que haya vigilancia al reposo, porque eso perfectamente se puede hacer con inspectoría, digitalmente se puede hacer. Y tercero, que el mecanismo de pago de la licencia no esté sometido a la burocracia de hoy. Usted no sabe la cantidad de gente de verdad enferma, operada, traumatizada, que aún estando en cama en un hospital le rechaza la licencia. Y después peregrinar para que le pague la licencia. Sí. Ese es el otro lado de la moneda. Los frescolines en un lado y la inmensa mayoría en otro. Eso es lo que con una buena auditoría y fiscalización se puede ordenar y hacer que el derecho al reposo para los verdaderos enfermos se cumpla bien. Y eso pasa por todas estas medidas que estamos conversando y que hay que implementarlas ahora. Ya. Y en este tema, como en otros de la salud, ¿también hay algún lobby subterráneo de alguien, de algún organismo? Porque ha costado mucho que se puedan poner de acuerdo los políticos que han estado y que están en el Parlamento, diputados, senadores, para poder crear nuevas leyes, para poder tener el cascabel al gato en este tema. ¿Qué pasa? ¿Hay un lobby de alguien ¿Sabe acá o lo no? que pasa? Lo que pasa es que como es materia de seguridad social, no es de iniciativa nuestra, los parlamentarios, es solo de iniciativa del Ejecutivo. Y la iniciativa que se ha tomado en estos 3 proyectos de ley, en general ha tenido bastante consenso. Ya. No veo yo un lobby feroz, una cosa subterránea que esté... No, los que reclaman un tanto son los gremios del sector público que están tocados, están un poquito expectantes, pero espero yo que su conducta sea colaborativa y no corporativista, de cerrarse, ¿verdad?, frente a un fenómeno que en las propias filas de ellos, obviamente, tiene elementos muy negativos que tienen que salir del sistema. Hoy día ustedes estuvieron en la Comisión de Salud con la Contralora, también con la Ministra de Salud, conociendo más en detalle todo lo que se ha publicado. Viene una sesión especial ahora también, que entiendo está citada para el martes a las 6 de la tarde. ¿Por qué es necesario hacerla? ¿Qué es lo que falta por conocer? Bueno, yo creo que más bien es el diálogo en torno a las medidas generales que va a estar tomando el Ministerio de Salud y el alcance de las nuevas fiscalizaciones de la Contraloría. Creo que esto es bueno que los poderes del Estado revisen esto. Creo que es bueno además que como se está haciendo, se revise el Senado, la Cámara de Diputados, qué funcionarios o asesores o parlamentarios eventualmente pudieran estar afectos a este criterio de haber salido
fuera de Chile, por ejemplo, sin tener una verdadera licencia médica. Aquí nadie se puede sentir eximido. Por lo tanto, creo que eso es bueno que se discuta abiertamente, pero sobre todo pensando en medidas de intervención. No en la retórica clásica de decir ahora sí, vamos a combatir hasta el final, caiga quien caiga. Todas esas frases grandilocuentes están un poco de más a esta altura. ¿Por qué? Porque nos está dando una lección que inaudita el Estado, que es la Contraloría, y eso no puede quedar en el olvido dentro de lo que es el sistema sanitario chileno. Ya, oiga, senador, ¿y cuánto para atrás habría que revisar? Porque la Contraloría miró el año 2023, el 2024, encontró esto que es un gran tema, que lo estamos Mire, discutiendo ahora, pero algunos este dicen, bueno, hay fenómeno, que mirar 5 años Raúl, para atrás, 10 años para atrás, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo óptimo? yo le diría lo siguiente, este fenómeno se hizo exponencial después de la pandemia. Ya, Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, yo le diría, si tomamos del 2022 en adelante, estaríamos aterrizadamente viendo bien el panorama post-pandemia. ya. Antes va a estar contaminado con la pandemia, 2020-2021. Entonces, creo que ahí está un poco el foco a estudiar, ¿ah? Estos últimos 3 años, 22, 23 y 24, dan una fotografía bastante más razonable de lo que ha pasado en nuestro país después del fenómeno pandemia. Ya, ¿y ahí qué hacen, por ejemplo, con los gremios? Porque ustedes mismos ya en el Congreso veían en la tarde algunos gremios que dicen, bueno, no queremos que nos investiguen tan profundamente como se ha anunciado. No corresponde eso, ¿ah? Los gremios ojalá estén a la altura de este desafío, colaboren, apoyen y tengan el coraje de poder separar de las filas aquellos malos elementos que han transgredido toda ética profesional, laboral. O sea, mire, aquí no cabe atravesarse en la línea del tren a defender gente indefendible, no cabe a esta altura. Eso es inaceptable porque es muy sagrado el derecho a estar enfermo y lo están basureando, humillando, francamente, las condiciones que hemos conocido. Ya, y a la hora de controlar a quienes tienen reposo médico, las licencias médicas de aquí en adelante, no pensemos en hacia atrás, sino que hacia el futuro, ¿es una buena idea tomar la tecnología? Escuchaba al exministro Mañalich en la tarde que decía que, bueno, sería oportuno utilizar los celulares. Como hoy día, por ejemplo, acá en esta empresa uno llega y coloca que está acá adentro y marca acá la asistencia. ¿Sería bueno eso para Miren, controlar las licencias también? sí, los países del Oriente, los países de Asia, tienen gran control digital. Lo usaron, por ejemplo, para determinar los contactos de las personas en la época pandémica. Se sabían no porque los iban a buscar a la casa, sino porque estaban ubicables digitalmente y se sabía con quién se encontraba por toda una forma de cruzar la información. O sea, ¿por qué no? Aquí no se trata de violar los datos sensibles, no es violar la intimidad, pero cuando se trata de fiscalizar reposos, ubicaciones de personas, salidas de personas, están bajo el amparo de una licencia médica que es para estar en una condición de reposo terapéutico. ¿Cuál va a ser el obstáculo de que eso se pueda facilitar? Ninguno. Más allá de este tema, ¿qué anuncio espera el presidente Gabriel Boric en materia de salud el domingo en la cuenta pública, donde nos imaginamos va a estar ahí usted sentado en Pedro Montt sin número, en el Congreso? Mire, los ámbitos de seguridad y de salud creo que son los más fuertes en este minuto. En materia de seguridad, avanzar rápidamente en las leyes que quedan pendientes, darle más fuerza al Ministerio de Seguridad que lleva 3 meses que está cumpliendo, ¿verdad? Pero todavía no se visibiliza demasiado con toda la fuerza de un ministerio exclusivo, ¿verdad? Para el combate de la delincuencia. Y en materia de salud, las listas de espera, caramba, que siguen siendo la herida más grande que tiene nuestro país, con casi 2 millones de personas esperando consultas, 300.000 personas esperando una operación, tiempos de 1 año y medio, 2 años a veces en esta espera. Eso es insoportable, francamente. Entonces, le menciono estos otros, hay muchos temas más, pero a mí me dicen, mire, quedan 10 meses para que se acabe el gobierno. Yo pondría el foco ahí, que son cosas súper concretas, muy dolorosas para la población, y donde claramente el que tiene plata, en los dos temas, seguridad y salud, se las arregla. Se enreja, ¿verdad? Pone todo tipo de dispositivos en su casa, y que no tiene plata está condenado a esperar en la salud pública y está condenado muchas veces a ser víctima de asaltos y delitos muy violentos con resultado de muerte en muchas ocasiones. O sea, hay una desigualdad social frente a estos flagelos que hoy día espero yo el gobierno los tome con más fuerza en la recta final. Ya, pero ¿es tiempo, senador, de discutir los proyectos que ya están ingresados al Congreso o es tiempo de ingresar nuevos proyectos, como por ejemplo el del aborto que se ha anunciado va a ingresar esta semana? Es tiempo para ambas cosas. El del aborto me parece bien que se discuta, pero yo creo que el momento de mayor bonanza para poder hacerlo, si era prioridad, era al principio del gobierno. Por eso me llama la atención que se coloque casi testimonialmente al final del gobierno. Y yo creo que la autoridad sabe que es difícil que eso prospere en los pocos meses que quedan. Pero eso tiene Más que allá ver, de eso, senador, perdón, yo creo que se puede... como dice la derecha, tapar el caso Procultura, tapar el caso Monsalvo, pues ese es el tenor de las declaraciones de la derecha este día. No, yo creo que no es tapar. El caso Procultura, yo espero que sea abordado también, porque ha dañado mucho
a la autoridad, ha dañado mucho a sectores políticos y era el palacio del abuso en el diseño de una maquinaria para poder enriquecerse, engañando también al fisco, engañando a la población con trabajos que nunca se realizaron. O sea, claramente este es un problemazo. Entonces, yo creo que sin tapar nada, perfectamente aquí hay que darle el impulso final a la iniciativa de gobierno en seguridad, en salud, por supuesto en el crecimiento económico. Todo esto es parte de una realidad que es inevitable. Pero a la gente, ¿qué le duele? Le duelen justamente estas postergaciones. Le duele no saber cómo llegar a la casa, que va a llegar sano, vivo, y le duele llegar a fin de mes en La Plata, y le duele saber que si se enferma no sabe si va a estar atendido o no. Esos son, por decirlo simplemente, problemas concretos que la gente necesita abordar. Ya, pero ¿se podrán solucionar lo que queda del gobierno? Le quedan poco más de 9 meses al presidente Gabriel Una parte. Miren, ningún gobierno termina todo y deja al país en estado de felicidad. Todos los gobiernos hacen un avance gradual en las cosas que se comprometieron. Viene una aposta con otro gobierno, cualquiera que sea. Pero las promesas de ir superando la desigualdad tienen que irse dando con más fuerza en este último tramo, que a poco, pero no por eso se puede bajar el tranco a estas necesidades sociales tan hoy día intensas que vive la población chilena. Ya, pero ¿podrán brillar los eventuales anuncios que se hagan el domingo en medio de todo esto que yo le digo? El caso Monsalve, el caso Procultura, ahora las licencias médicas, que se han tomado la agenda. O sea, si usted me pregunta por leyes de aborto, yo creo que es difícil, porque queda poco tiempo, francamente. Sí. No hay una cosa muy espectacular de leyes nuevas que aparezcan ahora, pero sí de consolidar los avances en materia de seguridad, porque hay leyes que están próximas a salir, el reglamento de uso de la fuerza, infraestructura crítica, entre otros, que tienen un sentido bastante práctico para poder enfrentar problemas. También todo lo que significa el endeudamiento hospitalario, la crisis financiera en los hospitales. ¿Cómo no va a ser eso un verdadero fierro caliente que hay que enfrentar con rapidez para que no tengamos este invierno colapso en los hospitales sabiendo todos los problemas de enfermedad respiratoria que estamos viviendo? O sea, hay cosas prácticas que sí se pueden implementar, más que grandes anuncios de grandes leyes o reformas que yo creo que ya están pasando el plazo y la oportunidad que se pudieron haber hecho. Ya, esperaría que también el tema de las licencias médicas esté en los anuncios presidenciales de la cuenta pública del domingo, porque hoy día el presidente intervino, estuvo ahí en Puerto Varas durante esta jornada, pero se refirió por primera vez también al tema. Obviamente hizo una condena sobre lo que hemos conocido. Sí, yo creo que va a estar presente, inevitable, porque además yo creo que vamos a ir sabiendo en estos días los detalles de qué persona o personero, qué gente del aparato público de rango bajo, medio o alto podría estar involucrada, porque esto es como una sangría, ¿verdad? Está a poquito, gota a gota. Pero eso va a estar de alguna manera presente todos estos días y creo que es inevitable que el presidente lo alude. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros aquí en Vía Pública. Hasta pronto, Davor. Que le vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Bueno, hemos estado asombrados durante las últimas horas con lo que ocurrió durante la tarde del domingo en Puerto Varas, en el sur de Chile, con este tornado que afortunadamente no mató a nadie, pero dejó la ciudad de revuelta con muchos estragos, con consecuencias que hemos conocido el día de hoy. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio Pablo Oces, él es geógrafo, académico además del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero es con la experiencia que tú tienes sobre estos temas, sobre los fenómenos climáticos. ¿Te sorprendió el tornado en Puerto Varas o era esperable en Chile en mayo del 2025 un tornado? Buen punto. Si parto de lo último que mencionaste, mayo es parte de lo que se conoce como la temporada en que pueden ocurrir fenómenos de este tipo. Nosotros no tenemos temporada de tornados, pero si ocurren cosas de esta naturaleza es en los momentos de transición, finales del otoño, principalmente mayo, junio, es el momento en que pueden ocurrir eventualmente finales del invierno, inicios de la primavera. Son los momentos en que pueden ocurrir y si tú me preguntas, claro, me sorprendí, siempre un fenómeno natural de esta intensidad es conmovedor, no hay duda para ello, pero es algo que puede ocurrir. No es algo extraterrestre ni mucho menos. Ya. Y así como en algunas jornadas que hemos tenido mucho calor, casi 40 grados o mucha lluvia en corto tiempo, le echamos la culpa al cambio climático. ¿Lo mismo pasa con este tornado o no tiene nada que ver una cosa con la otra? El tornado, esto es como de respuesta de político, pero el tornado es un fenómeno meteorológico, depende del clima. Ya. Entonces, en ese sentido, esto ha ocurrido desde siempre, pero
Pero sí es importante entender que el cambio climático es en esencia un cambio en las temperaturas planetarias. Y el clima lo controlan las temperaturas. Por lo tanto, si es que hay un cambio en los equilibrios de las temperaturas del planeta, hay efectos y consecuencias en los fenómenos derivados. Los tornados, por ejemplo, los vientos, las precipitaciones, la intensidad de precipitaciones. Ya. Pero lo que hemos visto hasta ahora nos da para pensar de que permanentemente vamos a tener tornados, ¿no? Porque si uno revisa la historia de Chile, he visto hartos datos, es como el tornado número 10 que ha tenido Chile desde los años 30, más o menos, hace casi 100 años. Sí, hay tornados, hay trombas marinas, si uno suma todo, el número crece, ¿eh? Ya. Y por lo tanto vamos a seguir teniendo estos fenómenos, sí, lo vamos a seguir teniendo. Hay que hacerse la idea, no hay vuelta con eso ya. Hay que hacerse la idea y eventualmente con más frecuencia. Y aquí hay un punto más importante aún. Nosotros hoy día estamos ocupando más territorio del que usábamos antes. Por lo tanto, si antes un tornado ocurría y pasaba por el campo del vecino, botaba unos árboles. Hoy día pasa por ciudades, hoy día pasa por industria, hoy día pasa por pueblos. Entonces tiene más efectos. Sí. Se salió el micrófono, Pablo, a ver si te lo puedes colocar. Sí. Llegó el tornado lo voló, el tornado lo voló. Bueno, miramos lo que ha pasado durante las últimas horas y ha habido mucha reacción, pero también muchos han echado de menos el que Chile no tenga nada de capacidad para poder, por ejemplo, predecir un tornado. No tenemos los radares hoy día. ¿Deberíamos tener ya a esta altura o no? Temazo, sí. Chile, con un problema técnico, ahí, ¿está bien? Sí, sí, sí. Chile debería hoy día ya tener una infraestructura básica en la zona centro-sur de radares meteorológicos. Ya, ¿y por qué no tenemos? ¿A qué conclusión has llegado tú que estás siempre ahí monitoreando los proyectos, todo lo que se hace en el área de monitorear las emergencias, los tsunamis, los terremotos? ¿Por qué no tenemos buenos radares meteorológicos? Sí, es una buena pregunta. Existe un proyecto de la Dirección Meteorológica que ya más de 5 años estancado ahí. ¿No será prioridad? Ahora, si uno es prudente, Chile no es un país rico, no son infraestructuras baratas, ya terminamos y tenemos una buena red sismológica. Bien, digamos que está bien. Y ahora quizás es el momento de tener una buena red meteorológica. ¿Por qué? Porque el radar meteorológico no solo sirve para el tornado, también sirve para toda la frecuencia de vuelos, todas las actividades aeronáuticas, para la seguridad de las carreteras y para la intensidad de precipitaciones. O sea, nos permite a nosotros decir, mire, van a llover 50 milímetros en 1 hora y eso es grave porque desencadena aluviones. Ya. Todo eso son consecuencias de esta tecnología. Y Chile sí, yo creo que ya debiéramos empezar a implementar una red en la zona centro-sur de todas maneras. Ya, ¿y el tornado con cuánto tiempo avisa? Allí voy por tal lado. ¿Avisa tan certeramente cuál es la trayectoria que va a tener? La trayectoria es la pregunta del millón. No la avisa con anticipación de horas. Sí podemos saber con 1 hora que viene una nube o una configuración tornádica. Eso con más de 1 hora sí se puede saber. Y la trayectoria es un problema de minutos, medias horas, pero eso ya te permite a ti dar una alerta, generar un aviso a la población y que tomen resguardo. De todas maneras, mucho más que lo que puede ser un sismo. Ya. Y en lo que tiene que ver con la potencia, con la fuerza que traía este tornado, llegó a 178 kilómetros por hora. Esto es la escala, la grado 1, en la escala de Fujita. Sí. ¿Podrían venir otros de un grado superior que 178? Nos quedamos cortos, viendo el desastre que quedó, que pueda, no sé, el próximo que venga tenga 250 kilómetros. Claro, Fujita en este caso es una mejorada Fujita, una EF, Enhanced Sí. Fujita, y eso implica que tiene velocidad de viento y consecuencias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú a una misma velocidad de viento, con una población menos preparada, vas a tener más consecuencias más dramáticas. Ya. Ahora, si a eso uno le suma, claro, más velocidad de viento a la misma infraestructura que tenemos hoy día, sin lugar a dudas que vamos a tener valores en la escala F, Fujita, muy superiores. Ya, es como la escala de Mercalli esta, según lo que tú nos Es dices. muy similar, es un homólogo. En términos prácticos se basa en datos objetivos, cuantitativos, velocidad de viento, pero también en consecuencias. Y en eso sí se parece es una mezcla entre Richter y Mercalli. ¿Y hasta dónde puede llegar un tornado? ¿Cuánta fuerza puede tener? Porque aquí no los conocemos mucho, de repente vemos en Estados Unidos el tema de los huracanes, que tienen unos nombres, que los vamos viendo, los vemos en las noticias internacionales. ¿Se parecen en algo o nada que ver?
Se parecen en que la física del problema es la misma, o sea, la dinámica es conocida, es predecible, es la misma, pero la fuerza, la intensidad, la magnitud de los que tiene Estados Unidos hoy día con los que tenemos nosotros no son comparables en lo más mínimo. Estados Unidos debe tener 1000 tornados en temporada, tranquilamente. Nosotros tenemos uno con suerte al año. Y muchos de ellos son en el mar, que son estas trombas marinas. Claro. Por lo tanto, el fenómeno es el mismo, los efectos son distintos y las intensidades son distintas. ¿Por qué? Por la naturaleza de los equilibrios térmicos entre nuestro océano, nuestro continente y el caso de Estados Unidos y el caso eventualmente de algunas zonas de Asia. Ya. Son otros balances de temperatura infinitamente más bruscos en el caso de ellos. O sea, no se puede hacer una comparación de que este sea uno en 10. Que un tornado versus un huracán no tienen nada que ver. Sí, claro. Quizás hay que hacer una aclaración a toda la población. Tornado, huracán, tifón, tromba son lo mismo. Ya. Son nombres locales para el mismo fenómeno. Culturalmente se les llama distinto a lo mismo. Y todos coinciden en la misma dinámica física, un viento en espiral. Y tienen un ojo y todo. Tienen un ojo. Hay una corriente de aire que baja, una corriente que sube, todo esto gira en espiral, son todos iguales. La diferencia viene dada por la magnitud, la velocidad de este giro y la extensión territorial, tanto en distancia que recorre como en ancho del ojo, del huracán, del tifón. Como queramos llamarla. Como queramos llamarlo, dependiendo del territorio. Ya, y siempre duran poco los tornados, porque aquí se ve en Puerto Varas que pasó, que dejó una cicatriz y una huella profunda que tiene la ciudad de rodillas prácticamente hasta ahora. ¿Siempre duran tan poco? Porque pasó, ¿cuánto habrá sido? 2 minutos duró el tornado y mira cómo quedó la ciudad. O sea, que hay que poner ojo. A nosotros nos van a durar poco por nuestras características, porque requieren territorios planos, requieren poder correr con libertad. Nosotros tenemos una cordillera a la costa, tenemos una cordillera de los Andes, tenemos depresiones intermedias, entonces tenemos obstáculos geográficos que van a limitar el recorrido. No así las planicies asiáticas, las planicies de América del Norte y el Golfo, bueno, yo lo llamo el Golfo de México. Donde, todavía. Claro, donde también pueden ir formándose estas diferencias de presión y de temperatura con vastas extensiones para recorrer, pero siempre tienen un principio y un final acotado, no son eternos ni infinitos ni mucho menos. Ya, y las ciudades que dan al mar, al Océano Pacífico en el caso de nosotros, ¿son más proclives o menos proclives? Porque aquí pasa por Puerto Varas, que está frente a un lago, sí. Concepción, nada. Los Ángeles creo que era otro caso que también está lejos del mar. Sí. Recordemos que tenemos registros de trombas marinas, que son tornados en el mar. Ya. Y se llama tromba al fenómeno y marina porque ocurre en el agua. También, por lo tanto, ocurren en el agua como en las zonas continentales, llamémoslo así. Ese es el tramo que recorren hasta Valle Central, pero tienen que haber zonas despejadas para que esto se pueda recorrer, pueda ingresar. En general, toda la nubosidad que produce este fenómeno viene de la costa. En consecuencia, son fenómenos que pueden ser observados en las ciudades costeras y en las primeras contrafuertes urbanos de la zona del Valle Central. Y a nivel de infraestructura, ¿qué podemos hacer? Porque ya vemos que nuestras ciudades no están preparadas, que no son resilientes a este tipo de fenómenos. Vemos cómo está Puerto Varas el día de hoy. Esto no es Estados Unidos, que dan el aviso, la gente se va a los búnkers, claro, o las casas están preparadas para resistir. ¿Qué puede hacer Chile en el corto plazo? Porque no se pueden hacer de nuevo las ciudades. No se pueden hacer de nuevo las ciudades. Yo creo que lo primero es tomarse en serio una red de anticipación. Ya. Red de radares meteorológicos. Es algo que hace tiempo que se viene hablando y ya yo creo que es momento, no solo por los tornados, sino por un conjunto de actividades económicas y cívicas que lo requieren. Primer elemento, asociar un sistema de alerta, enseñarle a la población qué hacer en caso de alerta y luego en las zonas que se determine que son propensas, porque no es todo el país, son algunos territorios, algunas zonas que ya conocemos, bueno, eventualmente empezar a mejorar la infraestructura. Quiero mencionar que venimos con un conjunto de infraestructura post-pandemia, post-bono pandémico. Entonces, hay mucha infraestructura de construcción ligera
que solucionó un problema en su momento, una necesidad de nuestra población, pero que no necesariamente está bien anclada entre sí. De autoconstrucción, además. Mucha de ella, Claro. mucha de ella. Recordemos que se agotaron los materiales, entonces eso tiene efectos que a la hora de ser sometida a presiones de eventos naturales, bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Entonces, quizás empezar a revisar la construcción, pero eso es transferirle nuevamente el costo al ciudadano, que está hasta acá de costos. Sí. Entonces yo creo que como nosotros debiéramos como país también empezar a tomar en serio la anticipación, la predicción y transferir entonces el costo vía aviso, no vía arregle su casa usted. Ya, pero para entenderlo bien, la norma, por ejemplo, de los terremotos, que en Chile después del 27F, después del terremoto del 60, hemos hablado tantas veces de los temas del terremoto, ha ido cada vez siendo más dura. ¿Esa norma sirve para aguantar, por ejemplo, un tornado o no tiene nada que ver un terremoto con un tornado desde ese punto de vista? Tiene mucho que ver, qué bonito punto, tiene mucho que ver, por ejemplo, en el terremoto del 2010 se cayeron los cielos falsos y cambió la normativa. En el aeropuerto, por ejemplo. Por ejemplo, Ya, que fue un Aeropuerto caso Santiago. emblemático. Sí. Y cambió la forma de hacer los cielos falsos, de muchas infraestructuras por norma. Eso hoy día sí permite enfrentar de mejor manera fenómenos como un tornado, por ejemplo. Pero todos sabemos que hay mucha construcción que no está sujeta a las normativas, que no necesariamente está recepcionada, y es entendible en las condiciones que ocurren. Y lo que vemos que voló probablemente son aquellas infraestructuras asociadas a personas que con mucho esfuerzo han logrado hacer una pequeña mejora. Es lamentable, pero de alguna manera son ellos nuevamente los más afectados, dado que son construcciones más ligeras. ¿En Santiago puede haber un tornado o estamos protegidos acá en este valle donde tanto se sufre con la contaminación en estos tiempos? Sí, es difícil que haya un tornado porque básicamente Santiago es una ciudad rodeada por cordilleras. Tiene un ingreso por el Maipo muy acotado y por el sur por Angostura de Paine más acotado aún. Entonces es difícil. Ahora, en la naturaleza jamás podemos decir esto no va a ocurrir. Claro. Pero es más probable que ocurra en la zona costera que en la ciudad de Santiago. O sea, del Maule hacia abajo estamos pensando. Además, y eso en términos de Santiago, aún ocurrió en Coquimbo también, Ah, ya. en tiempos históricos, pero la zona más expuesta por su configuración geográfica y térmico-climática es entre el Maule y Araucanía, Ya. por así decirlo, por acotarlo. Ahora esto ocurrió en los ríos, pues. Claro. Entonces tampoco uno puede, en los lagos, perdón, uno tampoco puede ser tan absoluto. La naturaleza se mueve dentro de sus criterios que son medianamente flexibles. Y a la hora de enfrentar la emergencia, el post-emergencia, el post-terremoto, post-tsunami, en este caso el post-tornado, ¿está Chile hoy día mejor con este cambio que hizo de eliminar la ONEMI, que era una oficina, y transformarla en Senapred, que es un servicio, que todos se nos dijo en algún minuto, de que esto era mejor porque llegaban más rápido los recursos? ¿De verdad se nota en la ayuda al vecino, a la persona afectada? Habría que verlo, habría que verlo. Yo tiendo a creer que hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido. El servicio tiene más atribuciones que la oficina en términos de gestión de recursos, acceso a capacidades, capital humano. Yo doy fe de que hay un capital humano bastante calificado en Senapred hoy en día. Entonces, y tienen más acceso, como te digo, a recursos. Por lo tanto, pueden movilizar más personas, movilizar y canalizar más acciones. Hoy día están las Fuerzas Armadas respaldando a la población. Eso da seguridad, da capacidad de mover, y también están los servicios actuando de manera relativamente coordinada, cosa que yo observo con bastante alegría. Es un fenómeno pequeño, acotado en el tiempo y en el espacio. Es una franja. Habría que ver qué pasa con Senapred frente a un evento sísmico o las crecidas, inundaciones, aluviones que van a venir probablemente de aquí a un mes. Pablo, para ir terminando, ¿se puede repetir la historia en Puerto Varas? Porque hasta ahora, mientras nosotros conversamos acá, hay mucha gente que está con miedo en sus casas, que quedó en shock luego de lo que se vivió. ¿Un tornado vuelve a pasar por el mismo lugar o eso no se repite? Se repite. Ah, se repite. Se repite, y tanto así que hay
zonas, corredores, pasillos, pasadizos de tornados. Hay una franja en Norteamérica que es el pasillo de los tornados. Acá en América también existe, en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, hay una franja de tornados. Nosotros también podemos hablar entre Maule y Araucanía más o menos. Es poco probable que vuelva a ocurrir un tornado en los próximos días en Puerto Varas. Ya. Es poco probable. Pero si vuelve a ocurrir en esa zona geográfica, ¿puede pasar por exactamente la misma calle que pasó este? Sería muy raro, sería una probabilidad. La calle no condiciona la ruta. Ya. Si es que esa es lo que puede aliviar o orientar un poco a nuestra población. La forma de la calle no condicionó en absoluto que el tornado pasara por ahí. Ya, pero es que para entender lo que tú dices, Sí. cuando tú hablas de un callejón, estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Ya. Estamos hablando de 300 kilómetros, 500 Ya. kilómetros de ancho. La nube, la gran nube, la supercélula que da origen al tornado puede tener 2 kilómetros y la franja del vórtice mismo puede tener 100 metros, 200 metros. Esas son las proporciones. O sea, el gran corredor, la nube, o sea, el gran corredor 300 kilómetros, la nube 2 kilómetros, el ojo del huracán 200 metros, Ya. que ese es el que causa el daño, no es toda esta estructura, es por donde va el punto en que el tornado toca el suelo. Ya, pero no da como para desarmar cosas que ya están hechas para dejar libre el paso para un eventual nuevo tornado. No es como la zona de seguridad de un incendio forestal, estoy pensando la interfase o interfaz. Sí, te entiendo muy bien. Te entiendo muy bien. El cortafuegos. El cortafuego. Un cortafuegos que en el fondo detiene el evento. Uno no tiene la manera de hacerle un paso libre, por ejemplo, al tornado para que se vaya por allá. No. Funciona con otra... Una autopista, al fondo. Claro, no se puede. No es que yo pueda facilitar su paso para evitar que pase por dos ciudades distintas. No, no es el caso. Es gobernado por fuerzas atmosféricas superiores, llamémoslo así, en altura. Por lo tanto, no están incididas por la topografía, la microtopografía urbana. Sí están incididas por el gran relieve cordillerano, los lagos, el río Maullín. Probablemente tuvo mucho que ver ahí entre el río Maullín, que sale a la costa, y todo el acceso de las planicies desde Puerto Montt. Pablo, Son rutas muy despejadas. ¿Y en este 2025 hay algo que nos esté pegando con más fuerza por estar a este lado del mundo, por cómo es Chile? Pues estoy pensando en este fenómeno. Hace algunas semanas tuvimos Punta Arenas, llovió 90 milímetros en cuanto 17, 18 horas, nunca se había visto, casi se desborda la ciudad. Sí. Tuvimos una fricción de las placas en el sur, cerca de Puerto William, a 200 kilómetros, pero alerta de tsunami y todo, en lugares donde nunca habían imaginado tener una emergencia. Sí. ¿Algo le pasa a Chile? Algo le pasa a Chile. Chile es Chile, es el país más activo, creo yo, en términos de una naturaleza dinámica. Creo que es de los pocos países que tienen de todo. Y en ese sentido, lo que le pasa es que cada día ocupamos más espacio. Yo insisto en eso. Estamos ocupando más territorio, que antes era zona inexplorada. Las ciudades son más grandes. Hay más personas, tenemos más industria, en consecuencia nos estamos metiendo en donde nunca nos habíamos metido. Y eso lleva a que empiece esta pugna, lo estoy explicando muy en simple, sí, entre la naturaleza que siempre ha estado ahí y el hombre, que es las inundaciones que van a ocurrir de todas maneras este invierno, lo sabemos, ¿no es cierto?, y lo más probable es que los primeros afectados sean aquellos que están adentro de los cauces de los ríos. Los cauces de los ríos en Chile son ríos que tienen 1 kilómetro. Y uno dice, ay, pero si el agua va allá a 700 metros de acá. Bueno, por algo tiene 1 kilómetro, porque tiene inviernos con intensidades fuertes. Claro, que lo vimos en Chañaral, ¿te acuerdas tú del 2015 cuando hubo un aluvión? Eso fue en el mes de abril, si no me falla la memoria. Pero sí, quizás es un error hoy día seguir mirando todos estos fenómenos desde el punto de vista si toca un año del niño o de la niña, eso ya es de los 90, de los 80. Hoy día hay que ponerle más ingredientes a lo que está pasando en el planeta, ¿o no? Sin lugar a duda. Desde la perspectiva climática está más complejo anticiparse porque, por lo que te explicaba al principio, las variaciones de la temperatura global determinan nuevos fenómenos, nuevas conductas, y la anticipación y predicción se hace más difícil hoy día. En consecuencia, hay que tratar de estar más preparados. Tenemos que ser más reactivos porque
nos vamos a encontrar con más imprevistos. Ya. Fui prudente en la entrevista, no quise preguntar por los volcanes, porque estamos conectando ya todas las cosas y podemos ser muy suspicaces. Pablo, muchas gracias. Pablo Oces, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches. Que vayamos bien. Un gusto. Y nosotros vamos a la pausa en este Vía Pública, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 58 minutos, ya estamos de vuelta en este Vía Pública en Santiago de Chile, que hasta ahora está cubierto con nubes, con mucha lluvia. Mañana tempranito seguramente haremos el balance, la raya para la suma, para ver cuánta precipitación dejó esto que se ha puesto bien intenso en las últimas horas sobre nuestra capital. ¿Qué viene para los próximos días? Bueno, preguntémosles a 24horas.cl, nuestro portal que está lleno de noticias. Entre ellas también hay unas vinculadas a la meteorología, porque tal como dice allí nuestra meteoróloga Yael Shefkis, anticipa que por al menos 2 días habrá una masa que nos va a dejar mañanas más frías. La experta puntualizó que los termómetros podrían llegar a 0 grados e incluso temperaturas inferiores en nuestra zona central del país. Así que a prepararse, a abrigarse, a sacar la parca, a sacar las botas también hoy día en la mañana, que llovía tan fuerte en nuestra capital, que esto nos va a acompañar. Recordemos que estamos en otoño, todavía ni siquiera llega el invierno, pero vamos en un tránsito al parecer acelerado hacia más lluvia, más frío. Vamos a ver qué es lo que pasa, por supuesto, en los próximos días, en esta última semana donde estamos despidiendo mayo y lo despedimos el domingo. Tenemos cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a terminar prácticamente esta semana con aquello. Para los próximos días, ahí usted tiene las temperaturas, no se ve lluvia a la vista, no hay agua. Agua va, nadie va a gritar eso por lo menos en los próximos días, pero sí mañanas muy frías, especialmente mañana. 2 grados apunta el pronóstico, pero podría ser menos. Usted sabe que cuesta hoy día tener algo certero, por lo que hablábamos con los expertos, por la falta de mayor instrumental que tiene meteorología para tener algo así como bien al detalle. Seguramente Chile va a tener que invertir en más instrumental para poder prevenir este tipo de fenómenos como el que ha golpeado, por ejemplo, a Puerto Varas, a quien hasta ahora le enviamos muchos cariños a toda la gente que vive en esa ciudad, que probablemente están ahí intranquilos con todo lo que ha pasado. Pero hoy, 26 de mayo del 2025, les quiero contar otro tema, porque la icónica cantante y también compositora Stevie Nicks celebra más de 5 décadas de influencia en la música y también en la cultura pop. Con Fleetwood Mac, Nicks fue parte del álbum Rumors, uno de los más vendidos de todos los tiempos, y en su carrera solista ha lanzado también muchos álbumes que han sido bien aclamados por la crítica y también por los fans. En 2019, por ejemplo, Nicks hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser incluida 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una vez con Fleetwood Mac y otra como solista. Actualmente ya tiene 77 años, pero Stevie Nicks continúa muy activa en la música. De hecho, en este 2025 tiene programada una gira en solitario que comenzará en agosto, incluyendo presentaciones en ciudades como Boston, Toronto, Las Vegas, entre otras. Además, anunció hace un mes que está actualmente en el estudio preparando lo que será su primer álbum en más de 10 años. Ustedes lo escuchan, música de la clásica, música de la buena, con la que despedimos este Vía Pública, terminando ya la jornada del día lunes. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana, buenas noches.